ya está empezando a llover, sino es que ya está lloviendo por varias partes. De hecho, ya por ahí algunos ya se han comunicado para avisar que está un tormentón y que se les fue la luz. Entonces, miren, lo que vamos a tratar de hacer es aprovechar el tiempo y tratar de, pues, avanzar en estos conceptos que debemos ya tener. Bueno, para empezar me gustaría preguntarles, ¿qué tal, cómo les fue con el ejercicio de FODA personal y de proyecto de vida? A mí, hola doctor. Hola. A mí en cuanto al FODA me costó un poco de trabajo, sobre todo la parte de disminuir las amenazas y las debilidades. Esa fue como la parte que me costó mucho trabajo llenar, porque no recordé bien cómo lo había explicado durante la clase, pero de ahí en fuera, pues creo que como que lo demás se fue dando fácil. Ujú. ¿Alguien más? Yo, doctor, Sí. creo que con mi compañera Carla igual tuve un poco de problemas, pero fue en las estrategias diseñadas para disminuir las debilidades con las oportunidades, Ujú. ya que me parece que las oportunidades, pues ahorita no son tan tangibles. En muchos de los casos las oportunidades van a variar de las sedes en las que nos quedemos, las cuales pues aún no son seguras. Y creo que proyectar eso, verlo a futuro, también como que influía mucho la capacidad de planeación de cada uno de nosotros y en mi caso, como que no lo alcanzaba a discernir o a visualizar bien. Ujú. Sí, miren, de hecho, este ejercicio eh, se va adaptando a lo largo de la vida y hay que ir entendiendo que podemos ajustarlo todo lo que necesitamos o lo que queramos hacer y va a depender también del análisis permanente que hagamos de el contexto, es decir, de el ámbito en donde nos estemos desenvolviendo. Aquí también es muy cierto que para ustedes ahorita visualizar en cuanto a aspectos reales ya concretos. Va a depender mucho del área en que estén, eso sí es muy cierto. Pero hay otras oportunidades que ustedes pueden ya identificar desde este momento, incluso antes de que ya estén ubicados en una sede específica, como puede ser pues, todo lo que les puede ofrecer la escuela y todos los que estamos inmersos en nuestra escuela. También es una fortaleza, pues el hecho de tener el apoyo familiar, el apoyo de personas que en un determinado momento hayamos integrado en nuestras redes sociales y que en determinado momento puedan ser factores que nos ayuden a enfrentar las amenazas o a superar las debilidades. Entonces, sí, es cierto, en este momento puede parecer un ejercicio todavía no acabado, pero hay que pensar en que siempre se va a tener la oportunidad de irlo depurando, irlo mejorando e irlo adaptando en función de las nuevas oportunidades que se vayan presentando, de los nuevos retos que se identifiquen o incluso de las amenazas que ustedes vayan siendo conscientes que van apareciendo. Entonces, sí los invitaría a tenerlo ahí como un elemento que hay que actualizar permanentemente y que hay que remitirnos a él para no perder el rumbo. Ahorita ustedes plantearon una imagen objetivo a donde quieren llegar y en función de eso podemos irla modificando, ya sea para tener más y más amplios propósitos, objetivos, metas, o bien porque estemos modificándolas incluso y que de acuerdo a a la actualización en cuanto a los hechos que nos van presentando las situaciones, nos podemos ir adecuando y eso va a ser muy importante. Miren, a eso se le llama una administración contingencial. Por supuesto que cuando nosotros ya tenemos muy claro un propósito, cuando tenemos ya muy reconocida mi misión y mi visión, es decir, a dónde quiero llegar, es evidente que en determinado momento vamos a ir navegando, si me permiten la expresión, ir navegando entre diferentes circunstancias que la vida nos va poniendo.
Y eso puede plantear situaciones que van a ser cambiantes o bien que nos tenemos que adaptar para no perdernos en el rumbo, pero va a ser siempre muy importante tener bien fijo allá en el futuro el sitio a donde quiero llegar, el lugar en el que quiero estar o la imagen objetivo que deseo, de tal manera de que no la perdamos nunca de vista, y entonces va a ser muy importante el hecho de periódicamente acudir a revisar este ejercicio e irlo enriqueciendo. No sé si con esto les da un poco de idea de lo que podemos hacer a futuro, cada uno de nosotros, pero aquí sí lo importante es pensar, detenernos a pensar en este momento, pues a dónde queremos llegar y qué aspectos son los que en un determinado momento todavía me hacen falta para poder conseguir aquello que yo deseo. ¿Qué les parece esto? Claro, claro. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Es esa la intención justamente, el poder, pues prácticamente sentarte en un espejo y ver eh, qué, qué tienes en este momento, qué eres, cómo llegaste hasta este punto. Y en eso hay que analizar y visualizar el pasado. Pero a partir de esto podemos proyectarlo para tener un futuro, un futuro en el cual este, nosotros ya tengamos una imagen objetivo muy clara, de tal manera de que podamos tener esa imagen objetivo siempre presente y que sea como un faro que nos guíe hacia puerto seguro, que, en donde vamos a tener eh, nuestro escenario particular en donde vamos a desempeñarnos próximamente. Bueno, la idea era de que ustedes tuvieran esa oportunidad de lograr un conocimiento adicional. Y bueno, esto es una herramienta, déjenme decirles que es una herramienta de la administración, eh, aplicada en el ámbito personal, pero por supuesto que esto también aplica al ámbito institucional o al ámbito de incluso de un país en su totalidad. Y de hecho, este ejercicio se llega a partir de ese análisis de lo que hemos hecho, de dónde estamos, por qué hemos llegado a este punto y qué esperamos a futuro. Y entonces imagínense si a nivel personal, que se supone que tenemos más conocimiento de lo que soy en este momento, imagínense qué pasará a nivel de una organización, una institución, una escuela, una secretaría y por supuesto en todo el país. Y esto es una herramienta muy importante porque nos permite hacer el ejercicio de visualización de futuro que va a ser el arranque para poder elaborar un plan de acción, que va a ser un plan específico al que nos vamos a pegar. Que ya veremos un poco más adelante en qué consiste ya a nivel de país y cómo es que se ha llegado a ello. Muy bien, ¿alguna otra inquietud o duda que quieran ustedes comentar? Bien, si no es así, entonces les voy a compartir un un material para que vamos a seguir revisando, que es el que ya habíamos visto en cuanto a los principios de administración y que este va a ser el hilo conductor para poder revisar a dónde estamos y qué queremos hacer. Muy bien. Bueno, tenemos entonces en nuestro programa el hecho de que tenemos que revisar aspectos del proceso administrativo que van a ser muy trascendentes para poder entender
qué es el Sistema Nacional de Salud y las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Y en esto, como ya lo vimos, implica un esfuerzo coordinado de un grupo social, en este caso de las instituciones del país, para alcanzar un objetivo específico con la mayor eficiencia, es decir, haciendo rendir los recursos y el menor esfuerzo posible. También tenemos dos fases, que es la mecánica y la dinámica, y que a su vez se subdividen en etapas del proceso administrativo, que en el caso de la fase mecánica van a ser la planeación, en donde se va a definir qué se va a hacer, y la organización, que en ello vamos a plantear cómo se va a hacer. Después, en la fase dinámica, ya propiamente en la aplicación específica de lo que es en sí la administración, aquí lo que vamos a tener van a ser los elementos de integración, dirección y control. En integración vamos a pensar en responder a la pregunta ¿con qué lo voy a hacer? En la dirección es ver que se haga, es decir, que esta es la labor intrínseca que tiene en este caso el manager o el jefe, y que tiene que asegurarse que se cumpla con el objetivo planteado. Y la etapa de control, que van a ser elementos que nos permiten responder a la pregunta cómo se ha realizado, que ya en un momento dado dijimos que está integrada por los instrumentos de control, que son información, supervisión y evaluación. Lo estuvimos viendo ya como un proceso, que no me quiero detener ya más en esto, porque en realidad vamos a tratar ya de entrar a desarrollar las siguientes fases de nuestro proceso administrativo. Empezamos a ver la planeación, que si quisiéramos entenderla es un ejercicio de visualización del futuro. Es decir, parte del hecho de analizar, hacer un diagnóstico a partir del análisis de daños, factores condicionantes y recursos para la salud, tratando de lograr una explicación del por qué están ocurriendo esos daños, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que lo provoca, y en función de eso establecer nuestro pronóstico, es decir, a dónde queremos llegar. A partir de ello, tendremos también que analizar y establecer un ejercicio de congruencia con lo que son el análisis de las políticas generales, y también, por el otro lado, siempre pensar que los problemas siempre van a tener magnitudes infinitas, y en cambio los recursos van a ser limitados, van a ser muy insuficientes, y por lo tanto tenemos siempre que establecer un ejercicio de priorización. Es decir, tenemos que establecer una fijación de prioridades, que esto va a estar dado en términos de el tamaño del problema, que es la magnitud, la trascendencia, es decir, el impacto que tiene en la sociedad y cómo la sociedad lo identifica. La vulnerabilidad es el hecho de encontrar algún punto en el cual se pueda abordar la resolución del problema, ya sea desde el punto de vista preventivo o curativo. Y algo que va a ser muy importante y determinante es el hecho de los costos específicos que vaya a tener ese programa. Para ello se va, a partir de hacer ese análisis, ese ejercicio de prioridades, y se van a fijar objetivos, políticas operativas, funciones a cumplir para los objetivos y la estimación de los recursos necesarios. Esto va a dar como resultado un documento al que le vamos a llamar plan, es decir, un documento en que se van a plasmar a dónde queremos llegar, con qué lo queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, y esto va a partir de ese plan, se van a desarrollar ya documentos específicos que van a atender ya concretamente lo que se refiere a la ejecución.
y a eso se le llama apertura programática, y esto significa la elaboración de programas operativos que van a tener en su conformación diferentes formas, pero se respeta prácticamente siempre la que aquí marco como tradicional, en donde tenemos este capitulado, que es título, introducción, marco jurídico, antecedentes, justificación, objetivos, límites, que van a ser siempre de tiempo, espacio y persona, metas, estrategias, tácticas, actividades, tareas, que va entonces del objetivo a la meta, de la meta a las estrategias, y de las estrategias, las tácticas que vamos a emplear, y las actividades, y aún a más detalle las tareas y procedimientos necesarios. En cuanto a los recursos, siempre van a ser de tres tipos: los recursos humanos, materiales y financieros, y se va a complementar con la etapa de control, en donde vamos a tener los tres elementos del control, que son información, supervisión y evaluación. Por supuesto, va a ir acompañado siempre de lo que se refiere a un cronograma específico, bibliografía y anexos, etc. Permítanme un segundo, porque están tocando la puerta. Entonces vamos a ver quién es. Ahorita volvemos. Listo, Daniel, bienvenido. Entonces vamos a nuevamente. Hola, Rubén. Listo, Rubén, bienvenido. Gracias, doctor. Bien, entonces vamos a volver a nuestra presentación. Bueno, entonces tenemos en nuestra presentación que estamos viendo los modelos específicos de programación. Entonces, para ello siempre van ustedes a buscar, en cualquier programa que llegue a sus manos, van a buscar estos elementos que conforman el modelo tradicional, que puede tener diferentes formas ya de plasmarlo, y que más recientemente ha sido agregado algo que es muy importante, que serían la misión y la visión específica que tienen los programas. Y entonces aquí vamos a tener la visión y la misión, que esto nos va a permitir definir el camino que vamos a seguir. Bueno, eso ya lo tenemos claro. Para ello, les voy a pedir que ustedes hagan un ejercicio de contraste, en donde vamos a retomar lo que son los lineamientos generales para la elaboración de programas, que es el documento que ya en determinado ya lo habíamos visto, y que, por favor, me voy a salir para poderlo describir esto. Entonces, nos vamos a ir al repositorio, y en el repositorio vamos a ubicar están ustedes visualizando aquí lo que es el contenido de la carpeta número 3, que es, ¿sí la ven? La unidad 3, administración. Sí, Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, la presentación que estamos viendo es esta.
es la que dice principios de administración, pues, por si la quieren seguir. Y aquí está, digamos, el contenido total de lo que vamos a ver en esta tercera unidad, que va a ser muy rápido porque los tiempos se nos van a apretar muchísimo. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es la metodología de administración aplicada a los servicios de salud. Ya vimos lo que es la planeación estratégica, en donde vamos a ver lo que es propiamente el análisis FODA que ya vimos, que ya ustedes hicieron el ejercicio. Y entonces, volviendo acá, vamos a tener la metodología para la de la administración aplicada a los servicios de salud. Y en ese sentido, este documento que les estoy señalando, que es el 4, lineamientos generales para la elaboración de programas, es necesario que ustedes lo puedan visualizar. Y en este documento van a encontrar en qué consiste cada uno de los puntos específicos que están en el modelo tradicional para la elaboración de programas. Y entonces necesito que ustedes, aquí está la explicación de en qué consiste la justificación, misión, visión, objetivos, etcétera, de tal manera que ustedes puedan entender con mayor precisión en qué consiste cada uno de esos capítulos, y que aquí va a ser muy importante que ustedes lo puedan contrastar con justamente algún programa en particular. Y para ello, entonces, les voy a pedir que, por favor, vayan a al capítulo de al 3.6, que es Plan Nacional de Desarrollo y Programa Nacional de Salud. Y en ubiquen este documento. Es el 2, que es PND, por las siglas que significan Plan Nacional de Desarrollo, y que es el 3, que es el Programa Sectorial de Salud. Entonces, lo que les quiero pedir que hagan, por favor, es que con base en el documento que vimos un poquito antes, en donde está la metodología para la elaboración, los lineamientos generales para la elaboración del programa, aprovechando este documento y visualizando en qué consiste cada uno de los capítulos, analicen el contenido de la carpeta y de los documentos de Plan Nacional de Desarrollo, que es y del el documento 3, Programa Sectorial de Salud. Es decir, la idea es que ustedes tengan a la mano la oportunidad de visualizar un documento real, que es un plan y un programa. El plan es el de todo el país. En cada periodo de gobierno tienen, de acuerdo a la Constitución, cada nuevo gobierno, cada 6 años, que se elige un nuevo gobierno, tiene la obligación de presentar, antes de 100 días, tiene la obligación de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento que, como su nombre lo dice, es la planeación de todas las órdenes de la vida nacional. Y ese es el que va a regir todo el periodo de gobierno, que ahorita sería 2018-2024. Entonces aquí es en donde van ustedes a encontrar justamente qué se espera llevar a cabo en todos los ámbitos de la vida nacional y para este periodo de gobierno. Y se desprende de este documento en lo que se refiere a salud. Les pido por favor que vayan al capítulo de salud del Plan Nacional de Desarrollo, y de esa parte, de ese planteamiento que está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, se va a desprender el Programa Sectorial de Salud, que corresponde a todo el sector salud. Y entonces la idea es que, aprovechando el documento de lineamientos generales para la elaboración de programas, ustedes puedan identificar el capitulado que tiene esos lineamientos para la elaboración de programas y se puedan familiarizar con la elaboración de un programa. Ojo, lo que les estoy pidiendo es ahorita que contrasten la guía, que son los lineamientos generales, y lo contrasten contra documentos ya elaborados, que son documentos reales, que son documentos ya oficiales para nuestro país, en donde van a haber plasmado ya en un documento real, van a haber plasmado esos lineamientos para la elaboración de programas específicos.
Esto es una habilidad que ustedes deben ir construyendo. ¿Por qué? Porque les van a pedir que se elaboren programas, particularmente cuando ustedes estén en el servicio social. Entonces aquí la recomendación es que ustedes tengan a la mano esos lineamientos y que de ahí se puedan guiar a la par de que puedan ir revisando documentos específicos para elaborar su propio programa de salud del área que les toque estar atendiendo durante el servicio social. ¿Se comprendió el ejercicio? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna duda? De momento no. Nada más lo comentaríamos aquí en la clase, doctor. Sí, vamos a ir retroalimentando, nada más que sí lo vamos a tener que hacer muy, muy rápido, porque sí ya los tiempos se nos aprietan para poder concluir lo máximo de nuestro programa. Entonces no le vamos a poder dedicar una clase completa, pero sí va a ser la intención de que ustedes se vayan interiorizando de la elaboración de un documento, de un programa, y que tengan a la mano esos lineamientos y que lo contrasten contra documentos que ya están publicados y que son oficiales y que además son documentos que van a estar rigiendo las acciones a lo largo de todo este periodo de gobierno. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Doctor. Bien. Bueno, entonces dejo de compartir para que podamos entonces seguir con la presentación y podamos analizar lo que son los otros componentes del proceso administrativo. Bien. Entonces, este es el modelo de programación y lo que vamos a entrar ya ahorita de lleno es analizar los siguientes capitulados. El siguiente capítulo que sigue, que es el que le da continuidad a la planeación, es la organización. En esta etapa del proceso administrativo es el elemento que estudia con quién y con qué se va a hacer eso que estamos definiendo, eso que estamos estructurando en la etapa de planeación. Consiste en la estructuración técnica, ojo con esto, las relaciones entre funciones, niveles y actividades de los recursos humanos. Entonces va muy directamente relacionado con los recursos humanos, es decir, con las personas que van a integrar el equipo de trabajo y también los recursos materiales con el fin de ejecutar eficientemente los planes, programas, acciones y objetivos predeterminados. Aquí nos vamos a apoyar de diferentes elementos que vamos a tener que contar. Uno son los organigramas. En ese sentido, los organigramas es la representación esquemática de la organización de una institución, dependencia, de una secretaría o de un hospital, un servicio de salud. En ese sentido, ¿han visto ustedes organigramas? Doctor. El Sí. principal es el de la escuela. Claro, el de la escuela justamente. Y entonces ahí está plasmado en un organigrama, lo que se plasma es los niveles de autoridad, desde el más alto hasta la base operativa, y también están unidos con líneas que van a representar los canales de comunicación, por un lado, y por el otro lado, los tramos de autoridad, de tal manera de que exista una adecuada estructuración de esos niveles y que se cumpla con el propósito. También vamos a tener allí en nuestra organización, vamos a tener que definir el detalle de las labores que se tienen que hacer, y esto va a estar plasmado en manuales específicos que van a ser de organización, de funciones y de procedimientos. Son 3 tipos de manuales. En todo servicio en el que ustedes estén, en toda institución en la cual vayan a prestar servicios, en la que se vayan a incorporar, debe contar con esos manuales de organización, en donde están estructurados
todos los puestos, digamos, para poderlo entender, todos los puestos que están integrando esa organización, pero en el manual de procedimiento de funciones se va a precisar qué hace cada uno de los elementos que está integrándose en ese organigrama. Y el manual de procedimientos es el que va a contener un detalle un poco más preciso de lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, de tal manera de que no exista ni duplicidad por un lado y tampoco exista improvisación. Y entonces siempre van a ser elementos que nos van a servir de referencia para poder evaluar que lo que se esté haciendo tiene que estar apegado a lo que se dijo que se tenía que hacer. Hay principios que se tienen que seguir, que es la unidad de mando. Toda persona que integre una organización, y aquí les voy a pedir que siempre que yo diga una organización, me voy a referir a cualquiera. Puede ser una escuela, puede ser una institución de salud, puede ser una secretaría, puede ser un país, puede ser un servicio. Entonces, siempre que hable de organización, ya no como fase del proceso administrativo, sino como un grupo de trabajo que está integrado para cumplir una función, me voy a referir a organización. Entonces puede ser organización, dependencia, institución, secretaría, etcétera, etcétera, hospital o servicio. Entonces, dentro de una organización, de una dependencia, de una institución, tiene que seguirse el principio de unidad de mando. Y esto se refiere a que a todas las personas que integran una organización deben tener muy claro que exista un solo jefe. Y ese jefe es el que va a poder establecer la coordinación y los elementos que se tienen que llevar a cabo. También otro principio que se tiene que seguir es el de tramo de autoridad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cada persona debe saber reconocer su tramo de autoridad y su línea de autoridad. La línea de autoridad son las líneas que unen cada uno de los cuadritos que están integrados en un organigrama. Y entonces en esos cuadritos lo que vamos a tener es alguien que está ocupando ese puesto, y ese puesto tiene que estar conectado en aspectos para recibir o emitir órdenes, pero también para establecer mecanismos de comunicación. Y entonces la comunicación tiene que ser siguiendo esos canales que están marcados en el organigrama. El tramo de autoridades, las personas con quien yo tengo relación directa en sentido ascendente con el jefe inmediato superior y a partir de mí con el siguiente nivel que tengo a mi cargo, que es a quien yo tengo designada la autoridad. Autoridad significa la capacidad de mandar y de ser obedecido. También otro de los principios es la especialización, y que aquí se va a tratar de que cada quien tenga algo muy particular a lo que dentro de esa organización y por lo cual deba responder, y a eso se llama responsabilidad. Y entonces tiene que haber una relación entre autoridad, que es la capacidad de mandar y ser obedecido, y la responsabilidad, que es responder por eso que está uno decidiendo, etc. Ahora, como reglas vamos a tener los niveles jerárquicos, haciendo un poco de símil para poderme dar a entender con lo que ocurre en la escuela. Niveles jerárquicos tenemos el más alto, que es el director. Tenemos el siguiente nivel, que serían las subdirecciones. El siguiente nivel de las subdirecciones serían los jefes de departamento. Y después de los jefes de departamento están las academias específicas, y dentro de cada academia están los integrantes, los docentes, profesores de esa academia, y en cada grupo existe un responsable que es el profesor titular del grupo. Esa es la manera de entender los niveles jerárquicos. Y entonces, las líneas de comunicación y los tramos de autoridad y líneas de autoridad deben seguir esa línea marcada en el organigrama. Hay otra regla que permite también poder
trabajar y a eso se llama delegación. Y delegar, que es de ahí de donde viene este concepto, es poder confiar en alguien la realización de algo. ¿Por qué? Porque estoy delegándole, es decir, le estoy transmitiendo a esa persona, a ese individuo, le estoy transmitiendo la posibilidad de que tenga que hacer una determinada actividad. Y a eso se llama delegar. Pero el hecho de que yo delegue a alguien la realización de alguna determinada actividad no significa que me desprendo de la responsabilidad. Entonces, se puede delegar, pero manteniendo la responsabilidad. Es decir, cuando yo delego, también comparto la responsabilidad. Es decir, que no puedo echarle nada más la culpa si algo falla, sino que también yo estoy involucrado y es decir, como si yo estuviera fallando. Otro principio, otra regla, perdón, que es importante señalar en la organización es la descentralización. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Descentralizar significa que no se haga acopio de todas las decisiones en un determinado nivel, por ejemplo, en el director de la escuela, sino que entre más alejado del nivel más alto esté la toma de decisiones cotidiana, esto permite que se funcione más adecuadamente. Para dar un ejemplo, imagínense nada más la situación y que para hacer una determinada actividad o tomar alguna decisión se tuviera que consultar desde la base de alumnos al profesor y después y del profesor al presidente de la academia, del presidente de la academia al jefe de departamento, del jefe de departamento al subdirector y así hasta llegar al director y después en sentido inverso nuevamente llevar a cabo ese camino. Entonces, haciendo uso de la delegación, respetando los niveles jerárquicos, se puede descentralizar la toma de decisiones para agilizar el que se hagan adecuadamente las actividades. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda o comentario? No, todo claro. Todo Gracias. bien. Entonces, doctor, Sí. pues basándonos en esto y obviamente que en el internado somos estudiantes, no somos médicos per se, Así es. y gracias a la regla de la delegación, cuando algún residente o incluso adscrito nos manda a hacer algo, y si nosotros lo hacemos mal por motivos internos, o sea, debilidades nuestras, o por las circunstancias que se den, no solamente nos echarían la culpa a nosotros, ¿no? También es Así es. suya. Así es. Sí, mire, es muy buena pregunta y hace ver cómo funciona esto. Entonces hay que considerar que el hecho de que me deleguen a mí a realizar una actividad implica que yo estoy confiando en que a la persona que le estoy delegando esa actividad, incluso esa autoridad, confío que lo va a hacer porque tiene las capacidades, tiene los conocimientos para poderlo hacer. Pero no se vale, y eso es algo que es muy importante, no se vale que yo te delegue a una X persona el que realiza una actividad o que tenga la autoridad para decidir o hacer algo y que yo me salga de la responsabilidad. Se delega la realización de la actividad, pero se comparte la responsabilidad. Y aprovechando el ejemplo que bien planteas, es correcto el pensar de que si a ti te dan una instrucción para llevar a cabo un determinado procedimiento, una determinada actividad, es una responsabilidad compartida en este caso a la persona que lo delegó, que puede ser el residente o incluso puede ser un médico adscrito, y que esa responsabilidad la tiene que compartir él. ¿Eso significa qué cosa? Que para poder yo confiar en que las cosas se están haciendo como se tienen que hacer, me tengo que apoyar en lo que está descrito en los manuales que ya dijimos que son los manuales de organización, de funciones y de procedimientos. Entonces siempre tiene que estar apegado a todos esos documentos que son los que se tienen que basar. Por cierto, también hay un manual que es el manual del internado rotatorio de pregrado y ahí están plasmadas sus deberes, sus obligaciones
y también, por otro lado, los derechos que adquieren como médicos internos de pregrado. Entonces va a ser bien importante que ustedes al momento de estar ya con una sede específica ya deben haber conocido esos documentos y de hecho se los tienen que entregar en el área de internado de tal manera de que ustedes tengan un punto de referencia en donde consultar para resolver alguna inquietud, alguna duda que les quede respecto a cómo se va a organizar el trabajo. ¿Sí me di a entender? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Esto lo vamos a ver de una manera en un flujograma, en un esquema, que es este que les presento, en donde siempre vamos a partir del análisis de los objetivos que queremos alcanzar. De ello se va a definir los trabajos específicos que se tienen que llevar a cabo. Y eso puede ser por producción o por función, ¿verdad? Por lo regular, cuando se hace esto, nosotros tenemos que llegar hasta a organizar pequeños grupos de trabajo, que eso se llama departamentalizar. Y la manera en que se hace, si han trabajado en algún momento en alguna empresa, puede ser por producto, por territorio, por cliente, por proceso, por número de implicados, puede ser mixto o con mucha frecuencia, y eso es lo que a nosotros más bien nos permite ubicarnos, es que en los servicios de salud se hace por servicio. Y así tenemos el servicio de medicina interna, de cirugía, de pediatría, etcétera, etcétera. Entonces, la departamentalización, es decir, la unidad del grupo específico que se va a encargar de una determinada actividad está dada por servicio. Y esa es la forma como funcionan las unidades de salud, las unidades hospitalarias. De esto se tiene que establecer con toda claridad la jerarquización. Es decir, jerarquizar, ¿qué quiere decir? Asignar responsabilidades, y esto se plasma en el organigrama respectivo. Y entonces, en términos generales, vamos a tener tres niveles. El nivel directivo, que son los jefes, el nivel técnico normativo, que son los, digamos, asesores técnicos que saben más de cada actividad específica, y el nivel operativo, que son los que propiamente van a llevar a cabo la actividad. También después de la jerarquización, también se tiene que establecer las relaciones. Y hay estos tres tipos de relaciones. Relación de línea es la que se establece con un superior jerárquico y el nivel al que tienen su tramo de control. Por ejemplo, la relación de línea es la que tiene el director de la escuela con el subdirector. También es la que tiene el subdirector con él o los jefes de departamento, y de los jefes de departamento con los presidentes de academia. Esa es relación de línea y debe estar marcada en el organigrama. Hay otra relación que se llama de staff o de asesoría. En la escuela, un ejemplo que vale para poder entender esto es lo que hace el Consejo Técnico Consultivo Escolar, que es un grupo de personas que pueden tener las visiones complementarias o el expertismo de un tema en particular, y entonces se reúnen a analizar problemas y situaciones que se presentan en el desarrollo de esa organización, y entonces ellos analizan el problema, plantean una solución, pero ellos no la pueden llevar a cabo, no la pueden implantar, sino que la van a tener que someter en este caso al director de la escuela, para que él sea el que diga que eso es lo que se tiene que hacer, porque es una de sus atribuciones, es algo que a él le toca hacer. En los organigramas, las relaciones de staff la van a ver ustedes plasmada como una línea punteada, una línea interrumpida. En cambio, cuando son relaciones de línea, son con una línea gruesa como las flechas que tenemos aquí. ¿Sí queda claro esto? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no, doctor. No, Sí, doctor. doctor, gracias. Bien. Existe una tercera, que es las relaciones de coordinación, y esas se establecen en personas que tienen el mismo nivel. Por ejemplo, es lo que sucede
entre las subdirecciones, que entre ellos tienen esas relaciones de coordinación y que aunque tengan el mismo jefe, por ejemplo, las subdirecciones tienen como jefe, las tres que son en la escuela, tienen al mismo jefe que es el director de la escuela. Entre ellos se pueden platicar, se pueden coordinar y se deben apoyar. Y entonces este tipo de relaciones uno no le puede mandar al otro, ni viceversa. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo van a ser desde la perspectiva de cada área, en cómo se pueden ayudar para resolver una determinada situación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, bien. Sí, doctor. Muy bien. Después de ello viene también el establecimiento de canales de comunicación y esto se hace, son líneas que se establecen de comunicación y hay vertical, que es ascendente y descendente. Ascendente, ¿qué quiere decir? Desde los niveles más operativos hasta llegar al director. Y descendente es desde el director hasta el nivel operativo, pero tiene que ir pasando por cada uno de los niveles jerárquicos. No se vale, como es común que se diga en el argot administrativo, saltarse las trancas. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto alguien que está en un nivel operativo vaya directamente con el director de la escuela, porque imagínense lo que ocurriría, pues un tremendo desorden, pero además hay otro problema allí, que es el hecho de que se está saltando a todos los niveles intermedios y eso es algo que dentro de una organización pues a lo que da lugar es a tener más problemas. Entonces siempre se tiene que respetar esa línea de comunicación vertical ascendente y descendente para que esto funcione de manera correcta. Existe otro canal de comunicación que es el horizontal y eso se da entre niveles, por ejemplo, en lo que establece una subdirección con otra subdirección. Están al mismo nivel y entonces entre ellos tiene que haber comunicación, sobre todo para poder resolver problemas que involucran a la participación de varios de los niveles de esa organización. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo entendido. De acuerdo. Bueno, sigue otra parte que es la especificación de funciones. Y esto se hace, función, ¿qué quiere decir? Lo que tengo que hacer, lo que me toca hacer a mí. Y aquí sí tiene que estar muy bien claro y perfectamente definido qué es lo que le toca hacer a cada quien. Esto va a estar plasmado en lo que son los programas, los manuales, perdón, y los diagramas. Y en ese sentido, primero veamos aquí la especificación de funciones, puede ser por los departamentos o servicios en cada nivel o por trabajos de control. El análisis de puesto tiene que establecerse para poder definir qué va a hacer cada quien. Y esto va a quedar plasmado en lo que son los diagramas y manuales. Los diagramas van a ser de dos tipos, organigramas y flujogramas. Un organigrama es el que ya dijimos está plasmado, los niveles jerárquicos, las líneas de mando y las líneas de comunicación. En cambio, en los flujogramas es como un esquema en que se va llevando el desarrollo que puede seguir o el camino que debe seguir, por ejemplo, un paciente para obtener un servicio o un trabajador para levantar alguna petición o alguna queja o cuando se trata de obtener algún tipo de permiso o alguna actividad. Entonces, esto debe estar plasmado en los flujogramas. Y por otro lado están los manuales que ya dijimos que son de organización, de funciones y de procedimientos. En organización nos debe de decir cuántos puestos hay, cómo están plasmados las líneas de comunicación y las líneas de mando. Y en el manual de funciones debe estar claramente especificado qué función es la que tiene que desempeñar cada individuo que ocupe alguno de los puestos que están especificados en ese manual de organización. Allí van ustedes a encontrar qué le toca hacer a cada quien. Y en los manuales de procedimientos viene marcado, por ejemplo, cómo se tiene que hacer una solicitud de algún estudio en particular, quién debe firmar y así por el estilo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien.
Ya después viene lo que es la retroalimentación hacia el análisis de los objetivos y en todo ello siempre tiene que haber como parte de la ejecución el establecer los mecanismos apropiados de control. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre organización? No, doctor. No, doctor, gracias. Aquí una recomendación que va a ser muy importante para ustedes. Ahora que van a eh, pasar de un área que es de servicios educativos, como es el ámbito de la escuela, y ahora van a estar ustedes integrados en los servicios de salud, y es una organización bastante diferente. Las actividades, funciones y los procedimientos también van a ser diferentes. Es decir, que van ustedes a dar un brinco desde el ámbito educativo para aterrizar en los servicios de salud. Y entonces, aunque ya no son estudiantes, ya no van a ser estudiantes, pero tampoco son personal regular de los servicios de salud. Y entonces ustedes van a tener una figura un poco mañosa, yo diría, pero así está diseñada, en la cual no dejamos todavía no somos personal regular de salud, pero ya no somos estudiantes, porque ya vamos a tener la responsabilidad de llevar a cabo funciones específicas y procedimientos específicos. Entonces ya vamos a tener un mayor grado de responsabilidad, pero es una responsabilidad que debe ser compartida con los titulares de cada servicio, de cada unidad específica de trabajo. Y entonces el puesto que van ustedes a ocupar como médicos internos de pregrado es el de becarios. No tienen un sueldo, van a tener una beca y ya no son estudiantes, sino son médicos ya en formación. Entonces, esa parte es muy importante que ustedes la identifiquen, que la reconozcan, de tal manera de que para poder tener un mayor acercamiento, traten ustedes de identificar estos documentos, en donde va a estar plasmado cómo es que se va a tener, cómo va a estar estructurado y cómo funciona esa organización en la que ustedes van a incorporarse. Llámese hospital, llámese clínica, llámese servicio de salud. Ojo con esto, tienen que conocer los organigramas e identificar muy claramente el lugar que ustedes ocupan y quiénes son con los que van a tener relación, los flujogramas específicos para cualquier actividad que se tenga que llevar a cabo. Y algo que va a ser muy importante es que ustedes conozcan el manual de organización, el de funciones y el de procedimientos de esa unidad que les toque a ustedes incorporarse. ¿Queda esto claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, todo bien. De acuerdo. Entonces, ya vimos en las etapas del proceso administrativo, la primera es la planeación, en la que digamos que inicia todo el proceso administrativo, le sigue la organización y ahora ¿cuál sigue? Ya se Dirección. dijo en la planeación qué se quiere hacer, en la organización cómo se va a hacer y ahora ¿qué sigue? Dirección. Antes de la dirección, por eso ya es cuando ya tenemos todo. Entonces ahorita si ya tenemos qué queremos hacer y con qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ahora lo que sigue es cómo lo vamos a hacer y entonces ¿Integrar? en ello es la integración. Y en la integración es el elemento de la administración que estudia todo lo que son los ciclos del trabajador, de los recursos administrativos y de los recursos financieros. Y esto consiste en el reclutamiento, selección y contratación de los recursos humanos y la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la realización de lo planeado. Aquí vamos a tener diferentes aspectos. Van a ser 3 elementos que son los recursos que se van a encontrar ustedes en cualquier organismo de que se trate. Van a ser 3 tipos de recursos. Los recursos humanos,
los recursos materiales y servicios y los recursos financieros. Y entonces lo podemos entender en este esquema que se ve un poquito cargado, pero en realidad no tiene tanta complejidad. Miren, todo va a empezar siempre de la especificación de necesidades. Entonces, aquí en la especificación de necesidades con base en la etapa anterior que es la de organización y en lo que se quiere llegar a hacer, que es la de planeación, aquí vamos a anotar, vamos a precisar qué requerimos para poder funcionar. Y entonces van a ser 3 elementos que vamos a requerir: presupuesto, trabajadores y materiales, que son los 3 tipos de recursos que van a encontrar en cualquier organización. Vamos a ver el ciclo presupuestal, es decir, el dinero necesario para poder funcionar. Entonces, a partir de la especificación de necesidades y con la aprobación de la estimación de recursos y estructura, vamos a entrar en el ciclo presupuestal, en donde vamos a tener la elaboración, ¿verdad? En donde vamos a plasmar qué necesitamos, cuántos lápices, cuánta gasolina, cuánto hielo, cuántos termos, cuántos refrigeradores, etcétera, etcétera. Qué tipo de personal requerimos, cuántos de cada uno, y además qué servicios son los que vamos a necesitar, de electricidad, de internet, etcétera, etcétera, de todo lo que vamos a requerir. Y entonces eso se somete a discusión y aprobación. Y una vez que está aprobado, se ejerce, es decir, se va aplicando directamente, y de ello siempre se tiene que rendir información. Recuerden los 3 elementos del control, que son información, supervisión y evaluación. En la información va a ser de tipo estadístico, de consumo, de personal y contables, es decir, cómo nos estamos gastando los dineros, cómo está y qué requerimientos tiene el personal. De consumo, qué debemos contar: medicamentos, sueros, reactivos de laboratorio, etcétera, etcétera. Y el estadístico, que se refiere a las actividades, al volumen de actividades que estamos llevando a cabo. Cuántas consultas, cuántos partos, cuántas detecciones, etcétera, etcétera. Después de que estamos generando esa información, se tiene que llegar a llevar a cabo una evaluación, es decir, de aquello que teníamos plantados, cuánto se ha hecho y en qué grado de avance hemos alcanzado. Y por lo tanto se tiene que tener una evaluación de tipo financiero, es decir, en cuanto al uso de los recursos económicos, desde el punto legal, que haya estado apegado a la normativa, y para todo esto hay siempre elementos normativos que rigen con toda precisión qué es lo que se puede y se debe hacer. Desde el punto de vista administrativo, en cuanto a lo que se está haciendo, las actividades que se están llevando a cabo, y de acuerdo al programa específico, es decir, al cumplimiento de metas, al cumplimiento de objetivos, etc. Y todo esto, en función de la evaluación, se va a retroalimentar nuevamente la elaboración del presupuesto. Por lo regular, el presupuesto se hace anualmente, y eso se hace a mediados de año. Y a ese ejercicio se le llama presupuesto por programa. Es decir, que cada uno de los programas que ejerce cada organización tiene que tener un costeo. Es decir, cuánto nos va a ocupar de recursos económicos, y a eso se llama presupuesto por programa. Y eso por lo regular se lleva a cabo en el mes de julio de cada año y en todas las instituciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bien, pasemos entonces al segundo ciclo, que es el ciclo del trabajador. Y este es algo que nos involucra a nosotros de manera ya muy directa, personal, y que de una u otra manera ya lo hemos sufrido, lo hemos pasado, lo hemos aprovechado, pero ya lo hemos vivido, aunque no estemos conscientes de ello. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, vamos a partir siempre, como ya les había dicho, de la especificación de necesidades. Y una vez que decimos necesito tantos de
de tal tipo de personal, tantos médicos, tantas enfermeras, etcétera, etcétera, entonces tengo que hacer mi especificación de necesidades. Tengo que decir cuánto necesito de recurso humano. Y ello me va a llevar a entrar al ciclo que se conoce del trabajador, en donde vamos a tener un reclutamiento, es decir, notificar que existe una vacante o una necesidad específica a cubrir en términos de personal, y esto puede ser a través de fuentes o medios. Fuentes puede ser lo que son las bolsas de trabajo, o a través de medios como puede ser notificaciones en periódicos, ahora en internet, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se notifica a todos aquellos que pudieran cumplir con el requisito de trabajador que se requiere, y entonces se les pide que acudan para llevar a cabo la siguiente etapa, que es la selección. ¿Esto qué significa? Significa que de todos los que lleguen pretendiendo incorporarse, va a haber una selección, ¿verdad? Y esa selección va a estar dada por punto muy importante, y es tal vez el más importante, que es una entrevista, pero también por exámenes. Y acá tenemos que esos exámenes van a ser de conocimientos, de aptitudes, de qué sabes hacer realmente, de actitud, que es la disposición que tengas para hacer las cosas, de inteligencia, de discriminación de los sentidos, de tal manera de que no existan problemas específicos en los órganos de los sentidos que impliquen dificultades para la incorporación de un trabajador en particular. También un inventario de la personalidad, es decir, los famosos pruebas psicológicas, y, por supuesto, un examen médico. Entonces, todos estos exámenes, a la vez que la entrevista, van a servir para que el personal que decide dentro de una organización haga la decisión, tome la decisión de a quienes va a incorporar. Y una vez que ya ha elegido a alguien, se le va a contratar. ¿Hasta aquí alguna pregunta de estos 12 pasos del reclutamiento y selección? No, doctor, todo No, claro. doctor, todo bien. De hecho, ustedes ahorita van a entrar en un proceso de reclutamiento que va a ser toda la serie de trámites que van a enterarse ustedes que deben de cumplir para poder optar para una plaza de internado, y después van a entrar a un proceso de selección para esas plazas, que una parte va a ser en la escuela, en donde va a ser a partir del promedio, de haber cumplido con toda la currícula de la carrera, de la parte escolarizada, y otra parte va a ser dependiendo de la institución a la cual ustedes se vayan a incorporar. Y también van a tener una entrevista y van a pasar por toda una batería de exámenes específicos para su incorporación. Entonces, una vez que ya han sido seleccionados, entonces se va a hacer la formalización de esa incorporación mediante una carta compromiso. Cuando es un personal regular se le va a llamar contrato, ¿verdad? Y después de eso van a entrar ustedes en un proceso de adiestramiento. Ese adiestramiento va a ser con varias características. El primero va a ser de introducción, y así se le llama, de introducción al puesto. ¿Esto qué significa? Que ustedes van a tener que conocer en términos generales cómo es que funciona esa dependencia, ese hospital, esa institución, y entonces van a tener que hacer una capacitación en servicio de conocimiento general específica para el servicio que les va a corresponder al departamento o al puesto específico, como va a ser el de internado rotatorio de pregrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doc, todo claro. No, doctor. En esta parte, un consejo que yo les podría sugerir es que pidan ustedes los manuales específicos para conocer cómo es y empaparse más de cómo es el funcionamiento de esa organización. Y acuérdense, va a ser el manual de internado, el manual de organización
donde están todos los puestos, el manual de funciones, donde va a definir qué le toca hacer a cada quien, y muy en particular qué le toca hacer al médico interno de pregrado, y el otro que es el manual de procedimientos, en donde está plasmado el cómo se llevan a cabo las principales actividades que se realizan allí. ¿Qué hay que hacer para hacer una solicitud? ¿Quién firma? ¿En qué término de tiempo se debe de hacer? Etcétera, etcétera. ¿Quedó esto claro? Sí, doctor. Gracias. Ojo, siempre consideren ustedes que en este punto, recuerden ustedes no tienen una responsabilidad directa, es una responsabilidad compartida. Entonces, tengan mucho cuidado con el recabar siempre la autorización con firma y ojalá que sea por escrito de todo aquello que les pidan que se tenga que hacer. ¿Sí quedó esto entendido? Sí, doctor. De tal manera de que haga algo real, lo que dijimos antes, que es que tenga que delegarse, pero compartiendo la responsabilidad. ¿Sí me di a entender? Por ejemplo, ustedes no pueden firmar un certificado de nacimiento, no pueden firmar un certificado de función como responsable, lo pueden hacer como participantes del procedimiento, pero el responsable es el médico titular, el que esté a cargo. ¿Sí me di a entender? Sí, doc. Y esto va para todos los procedimientos, por ejemplo, de tomar un examen, para pedir un consentimiento informado de algún procedimiento, o en aquellos elementos que son muy delicados para los pacientes, siempre recuerden que se tiene que recabar un consentimiento informado, y esto tiene que estar autorizado por el médico tratante y no ustedes solamente, sino que siempre se tiene que involucrar al jefe inmediato. ¿Sí queda esto claro? Sí, doctor. Disculpe, una duda, no tanto sobre la integración, sino sobre el manual que nos está comentando sobre el internado. ¿Lo otorga la escuela o Sí. lo otorga la sede de internado? Hay son dos situaciones que se complementan. Una, que es la parte que le corresponde a la escuela, y esto lo entrega el área de internado de la escuela. Entonces ella les tiene que entregar un manual de internado rotatorio de pregrado en donde especifica una serie de puntos que ustedes deben considerar, deben cumplir. Pero también dentro de cada institución en la que ustedes van a estar asignados, de cada hospital, tiene que haber por escrito el qué deben hacer ustedes, porque si no, de otra manera, no tienen ustedes defensa alguna en cuanto a lo que hagan o dejen de hacer. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si de pronto a ustedes les reclaman porque no hicieron esto, pero eso no está en el manual de procedimientos y en el manual de funciones, entonces ustedes no estarían obligados a hacerlo. Claro que aquí siempre hay que entrar en una negociación, porque tampoco nos podemos poner en el plan de que no vamos a hacer nada fuera de lo que me toca hacer. Pero, ojo, siempre que a ustedes les toque hacer algún procedimiento delicado, alguna circunstancia muy en particular, siempre deben de recordar eso, hacerlo con responsabilidad, aceptarlo siempre y cuando ustedes tengan el conocimiento y las habilidades, y si no las tienen, expresen sus dudas y que por favor les asesoren, porque recuerden, están ustedes en formación, no son los responsables específicamente de un procedimiento X. ¿Sí me di a entender? ¿Respondí a tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bueno, siguiendo con el ciclo del trabajador, la etapa que sigue es el desarrollo, que aquí se hace a través de diferentes formas mediante las cuales se va a fortalecer. Cuando hablamos de adiestramiento se va a formar la habilidad, pero ya cuando hablamos de desarrollo se va a perfeccionar algo que ya se tiene, que ya se adquirió. Y para ello tenemos diferentes elementos como son la capacitación, el adiestramiento, el entrenamiento, la transferencia, es decir, que vayan a otros sitios a adquirir la vivencia, la experiencia, la estabilización, que ustedes se sientan
cómodos, se sientan seguros en esa área y que también las comisiones, es decir, que puedan ser comisionados a otras áreas para poder desarrollar y perfeccionar esas habilidades y destrezas. Y la siguiente etapa va a ser el retiro, que puede ser por muerte, por jubilación o pensión, por renuncia o lo peor, por despido. Y esto va a generar una necesidad que va a dar inicio a un nuevo ciclo porque se tiene que buscar el que va a suplir a ese retiro de un trabajador específico. ¿Sí me dio a entender con este ciclo? Sí, doctor. ¿Alguna duda o comentario? No, doctor. No, doctor, Gracias. gracias. Bueno, el tercer ciclo, que también nace de la especificación de necesidades, es el ciclo de los materiales. Y aquí hablamos desde algodón, gasas, lo que ustedes se imaginen para poder trabajar. Y entonces en esto se va a hacer la especificación de qué se requiere, después se pasa a la adquisición, es decir, a la compra, y esto tiene que ser con base en un cuadro básico que está definido para cada nivel y para cada institución y para cada unidad. Se tiene que seleccionar a los proveedores, se tienen que hacer las compras, que por lo regular son compras consolidadas, se llama consolidada, en donde se juntan varios que tengan la misma necesidad para que sean mejores precios. Y no dejar a que cada quien lo haga y eso genere una pelea desleal por el mejor precio para el proveedor. Porque cuando hay varios proveedores, perdón, cuando hay varias que están necesitando el insumo, se puede dar lugar a especulación por parte de los proveedores y eso a un precio exagerado. Y también se deja espacio para las compras de urgencia cuando ocurren situaciones que no se tenían contempladas y que de pronto demanden la adquisición de algún tipo de material en particular. Después de que se adquiere, se va a llevar el control de la ejecución desde el punto de vista financiero, legal, administrativo y programático, igual que lo habíamos visto acá en la evaluación.
de subordinación. Cuando hablamos de subordinación, significa que un jefe tiene delegada una autoridad, y la autoridad significa la capacidad de ordenar que se haga algo y de los subordinados de reconocer que es el jefe y que se tiene que hacer. Esto también abre la puerta para que se pueda opinar. Y en ese sentido, un jefe que sea de verdad y que aspire a ser un verdadero administrador y, por supuesto, en la escala, digamos, de individuos que ejercen la administración, el más alto es el que se le denomina manager. Y entonces, cuando se convierte en un manager o un coach de un grupo de trabajo, él va a tener sobre todo esta parte de subordinación, pero también debe entender que existe la comunicación para poder escuchar aportaciones que tengan todos los miembros de su equipo. Aquí, para poder entender esto, les voy a pedir una lectura. Esa lectura se llama The One Minute Manager, el manager al minuto, y está en la parte de las lecturas adicionales. Voy a dejar de compartir para poderlo. Muy bien, entonces nos vamos aquí a... Acá en lecturas adicionales. Es esta lectura. ¿Sí la ven? Perdón, tengo que compartir. Es esta, miren. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Esta es una lectura, es muy breve y está en inglés, pero es un inglés muy ágil, muy fluido, y creo que va a ser una buena lectura. Aquí, en esta lectura, les pido su opinión nada más. En una página, que por favor me digan su opinión y de qué manera podrían ustedes utilizar las habilidades que se muestran aquí, del manager al minuto, para poder desempeñar mejor la labor que les va a tocar a ustedes en su desarrollo personal o institucional. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, dejo de compartir y nos vamos a regresar a Una nuestro... pregunta, doctor. Sí, ¿Esa adelante. tarea para cuándo la entregaríamos? Es para el lunes próximo, para que tengan suficiente tiempo. Ok, doctor, Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de terminar con estas etapas del proceso administrativo. Muy bien. Entonces estamos en la dirección, ¿cierto? Bueno. Para llevar a cabo la dirección hay varias cosas que se tienen que... que tiene que tener ciertas habilidades que tiene que tener un directivo. Tiene que ser muy eficiente para coordinar los intereses de todo el grupo. Debe tener personalidad de mando, no debe titubear. Obviamente tiene que tener, para poder tener esta personalidad de mando, también tiene que estar fortalecido, no nada más con que se le ha designado como jefe, sino también tiene que tener y saber ganarse tanto la autoridad moral como la autoridad formal, que ya la tiene, pero debe hacer buen uso de ella. Para ello tiene que establecerse las jerarquías y tiene que tener una habilidad muy importante, que es la resolución de conflictos sin provocar más daño.
y el aprovechamiento del conflicto como un mecanismo para poder crecer y para poder obtener mejores y soluciones para los conflictos que se estén dando. En las etapas del proceso de dirección tiene que hacer uso de una comunicación eficiente con todos los niveles, ascendente, descendente. Tiene que saber ejercer la autoridad y el mando. Autoridad es la capacidad de exigir el cumplimiento de ello, pero también en la forma de mandar. Y como dicen nuestros antecesores, ¿no? Hay que saber tener mucha mano izquierda, y eso hace referencia a cuando uno monta, la mano izquierda es con la que maneja la rienda y no se necesita jalarle demasiado al caballo para poder hacer que obedezca, sino que simplemente con un movimiento suave de la mano el caballo debe de entender. Entonces, para poder ejercer el mando se requiere esa autoridad, pero también saber mandar. Y otro aspecto que es inherente a la dirección es la supervisión, es decir, que tiene que vigilar permanentemente el cómo se están llevando a cabo las actividades específicas de tal manera de que pueda detectar desviaciones a lo que se debería estar haciendo en el momento oportuno y no hasta el final cuando ya nada se puede hacer porque ya se terminó la obra y estuvo mal hecha desde el principio. Para ello, tiene que hacer uso de la comunicación, y esto es formal e informal. La formal es a través de memorándums, de oficios, es decir, por escrito. Y la informal es la cotidiana que se lleva a cabo con el uso de la voz. Esa comunicación puede ser individual y general. Se recomienda que sea individual, sobre todo cuando se trata de llamar la atención o de marcar una desviación que se está teniendo, y general para cuando se trata de hacer, por un lado, el reconocimiento de alguien que ha trabajado bien, y cuando se tenga que hacer la precisión de acciones que se tienen que corregir para todo los integrantes de ese grupo. También hay que entender que existen 3 tipos de sentido de la comunicación, que es imperativa, hay que hacerlo y ya. Exhortativa es en donde se apela a tratar de lograr un cambio de actitudes, y la informativa, por ejemplo, que tal día tendremos un simulacro y es algo que deben conocer todos. Entonces, queda muy claro que la imperativa es que no existe réplica, la exhortativa es tratando de motivar al personal para que participe con su mejor esfuerzo. También puede ser oral, escrita o gráfica. Oral son las instrucciones que se dan prácticamente de manera informal. La escrita, que ya dijimos, que puede ser oficios, circulares, memorándums, etc. Y la gráfica, como pueden ser las señalizaciones que puede tener una organización. Por otro lado, la autoridad y el mando. Puede ser formal, cuando ya se tiene designada. La autoridad operativa, que es cuando se delega una responsabilidad a alguien que es muy bueno, es muy conocedor o muy experimentado en una actividad muy concreta que se tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, en un servicio de salud, obviamente que quienes tienen más habilidades para poder canalizar específicamente, por ejemplo, a menores de edad, a recién nacidos, pues son las enfermeras, y entonces ahí se le tiene que reconocer la autoridad que tiene para esa operación específica, sin menoscabo de la autoridad formal de los médicos que están en esa área. Y la otra es la personal, la que todos nosotros debemos tener para poder orientar nuestro esfuerzo a cumplir con las actividades que se tienen ya diseñadas. Bueno, la última etapa del proceso administrativo es el control. Y este elemento es el que permite seguir permanentemente los resultados de lo que se hizo. Consiste en medir los resultados actuales y pasados
en relación con lo que estamos esperando, con el fin de detectar, corregir, reorientar, mejorar y formular nuevos planes y acciones mediante el control, revisión y evaluación de las operaciones en un periodo determinado. Para ello siempre vamos a tener que, como herramientas para poderlo hacer, los organigramas, los controles, los registros o bitácoras y todos aquellos medios gráficos como son los flujogramas, los organigramas, los programas, proyectos, las rutas críticas y algo muy importante, las normas oficiales. Las reglas tienen que ser siempre que debe ser con periodicidad. Tenemos que conocer con toda claridad cuáles son las bases de medición de resultados y tenemos que estandarizar el cómo se deben llevar a cabo las cosas para poder tener una metodología muy definida y poderlo hacer. Como dijimos, en el control hay 3 elementos que son la información, es generar datos respecto a lo que se está haciendo, consultas otorgadas, estudios realizados, detecciones, cirugías, etcétera, etcétera. La evaluación para analizar qué tanto vamos avanzando en cuanto a las metas que tenemos específicas por cumplir. Y la supervisión es verificar de cerca, puede ser de manera directa, en este caso por el directivo o por el jefe, o bien con un cuerpo de supervisores que son personajes que tienen esa delegada esa función de verificar qué es lo que se está haciendo. Y en ese sentido son asesores en este caso del directivo, y ellos no tienen la autoridad como para mandar en los operarios. Es decir, un supervisor no tiene esa capacidad de mando. Puede sugerir, puede aportar, pero quien tiene que establecer la orden para que se hagan las cosas de esa manera tiene que venir por escrito y de parte del director de esa área. En fin, con esto quiero concluir la parte de la revisión conceptual de lo que es el proceso administrativo. Y sí quisiera saber si en este momento tienen ustedes alguna duda, algún comentario, de tal manera de que podamos retroalimentar esta parte y que les sea de utilidad a ustedes. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? No, doctor, todo bien, gracias. Este es el marco teórico desde el punto de vista del proceso administrativo, que lo vamos a ver reflejado en lo que es ya propiamente la operación de los servicios de salud. Entonces ya vamos a entrar a partir de mañana en lo que es ya cómo operan en sí los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. Entonces, para mañana les voy a pedir que tengan ustedes la posibilidad de identificar un documento para poderlo comentar. Entonces, les voy Disculpe, doctor. ¿Sí? Bueno, mi duda fue, es ahorita con la tarea que se entrega el lunes. O sea, como que ahorita estaba anotando, pero como que no le entendí bien. ¿Me la podría repetir, por favor? Claro, con gusto. Miren, se trata de lo siguiente. Van ustedes a identificar en la carpeta de lecturas adicionales la lectura que se llama The One Minute Manager, el manager al minuto. ¿Sí? Sí. Esa va a ser la lectura que ustedes van a leerla, van a hacer la traducción, lo pueden leer así de corrido, no hay necesidad de transcribir, solamente de hacer anotaciones y al final hacer una opinión. Esa opinión nos la van a entregar el próximo lunes. ¿De acuerdo? Ok, está bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, no había mencionado que nos ayudaba como enfocada algo de... Sí, el propósito de hacer esta lectura es que ustedes puedan identificar las estrategias que sigue el manager al minuto para poder ser reconocido como manager. Y ya les dije que el hablar de un manager es el máximo nivel en cuanto a un jefe que aplica correctamente las herramientas de la dirección. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor, gracias.
Esto les va a ser de mucha utilidad porque las habilidades que ustedes van a leer en ese documento son habilidades que permanentemente van ustedes a utilizar para consigo mismos, para sus subordinados, para otros compañeros, para los equipos de salud en los que van a participar. Incluso la familia, por cierto. ¿Sí se entendió? Sí, doctor, gracias. Esa es una tarea para la próxima semana. Otra que tenemos pendiente es que aquí en la parte de planeación estratégica, perdón, aquí en la de metodología de la administración tenemos los lineamientos generales para elaborar programas. Y entonces esos lineamientos para la elaboración de programas, que es este documento, el 4, de la carpeta 3.1, carpeta 3.1, documento 4, este lo vamos a ocupar para analizar en esta carpeta 3.6 lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es el plan de planes de todo el país, y el Programa Sectorial de Salud. ¿Sí me di a entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Esto es solamente obtener, yo les sugiero una impresión de el documento de lineamientos. Acá. Es imprimir este documento de lineamientos. Y entender a qué se refiere cada capítulo de un programa. Que aquí está, mire. Justificación, misión, visión, objetivos, metas, límites, actividades, organización, recursos, control, evaluación, eficacia, eficiencia, efectividad, supervisión y asesoría, información y los capítulos adicionales que puede tener un documento, un programa específico. Y entonces, de ese documento, esa impresión de ese documento, lo vamos a utilizar para abrir esta carpeta 3.6 y ver el contenido general. No quiero que ahorita se vayan a profundidad, de hecho es un documento bastante amplio, igual que este, y que vean ustedes en qué consiste ya el ejercicio propio de llevar a cabo un plan, que sería que es el Plan Nacional de Desarrollo, o un programa que tienen más o menos los contenidos que están expresados en el documento del que les pido que hagan una impresión. ¿Sí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Y al final también les pido una conclusión nada más, y esa va a ser para el próximo lunes. ¿Sí se entiende? Sí, doctor, entendido. Perfecto. Ahora sí, ¿ya quedó claro? Sí. Muy bien, pues entonces nos vemos el día de mañana. Tengan buena tarde y nos vemos por aquí el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Nos vemos Gracias, hasta doctora. mañana. Buena tarde. Mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta mañana.